Me escondí en su oficina y hice una grabación oculta de su plan con la amante. Así la usé en el juicio. Ella pensaba que su vida estaba construida sobre cimientos firmes. Una mansión, una empresa millonaria, un matrimonio admirado en los círculos de lujo. Pero bastó una palabra maldicha, una sonrisa fuera de lugar, para que empezara a sospechar que nada era como parecía. Una noche de lluvia. Un despacho donde las paredes guardaban más secretos de los que cualquiera imaginaría. Y una voz, captada en el momento preciso, capaz de derrumbar todo un imperio de inversiones y traiciones. A veces, lo más peligroso no es perderlo todo, sino descubrir que nunca tuviste lo que creías poseer. Una mujer decidida a recuperar su dignidad. Un plan que parecía perfecto. Y un giro que nadie vio venir. Quédate hasta el final para descubrir esta historia de poder, traición y venganza emocional. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El salón del hotel de 5 estrellas estaba vestido con candelabros de cristal y alfombras bordadas, un escenario digno de un imperio millonario. Los invitados se movían entre copas de champán y charlas sobre inversiones y nuevos proyectos, mientras la orquesta de cuerdas llenaba el ambiente con melodías sofisticadas. Valeria caminaba al lado de Esteban, su marido, con la seguridad que dan los años de protocolo, aunque por dentro llevaba un nudo en el estómago. Ella estaba acostumbrada a las miradas fugaces de curiosidad, a ser reconocida como la esposa de un hombre poderoso, pero nunca como una socia verdadera. Su vestido de seda rojo era impecable, su sonrisa medida, su postura digna. Sin embargo, sentía que todos la contemplaban como se observa un accesorio de lujo. Bello, costoso, pero prescindible. Cuando Esteban subió al escenario para recibir el premio empresarial, el salón se llenó de flashes y aplausos. Su voz sonaba firme, entrenada, como la de un político que domina el arte de seducir con palabras. Agradeció a los directivos, mencionó a los socios internacionales, elogió el esfuerzo del equipo y hasta tuvo un comentario jocoso para el presentador. La multitud lo celebraba, convencida de estar escuchando a un hombre que había nacido para dirigir. Valeria esperaba en silencio que su nombre apareciera en el discurso, aunque fuera como una nota de cortesía. Lo que no imaginaba era que el reconocimiento que recibiría sería una daga disfrazada de sonrisa. Y a mi esposa, gracias por acompañarme con su sonrisa, dijo Esteban con un gesto calculado. Hubo una risa tibia entre los asistentes, como si la frase hubiera sido ingeniosa. Valeria sintió que el piso desaparecía bajo sus pies, que su presencia se reducía a un adorno en medio de trajes oscuros y joyas brillantes. No hubo otra palabra para ella, ni un reconocimiento a los años compartidos, ni a las decisiones que había tomado junto al cuando la empresa apenas era un proyecto. Nada, solo esa frase cruel que la convertía en un maniquí bien vestido. La sangre le hervía, pero contuvo las lágrimas con la dignidad que aún le quedaba. Con la frente en alto, regresó a la mesa mientras el público seguía aplaudiendo. Cada paso le pesaba, como si cargara un baúl de humillaciones acumuladas. Sentía la mirada curiosa de algunas esposas de empresarios, el brillo incómodo de los fotógrafos y sobre todo la indiferencia de su propio marido, que seguía recibiendo felicitaciones. El eco de esas palabras resonaba en su mente una y otra vez. Acompañarme con su sonrisa. Para todos era solo una anécdota simpática, para ella era el resumen doloroso de lo que había sido su matrimonio. Invisibilidad disfrazada de apoyo. El maitre se acercó a servir más vino, y Valeria lo rechazó con un gesto seco. No quería que nadie viera su vulnerabilidad, no esa noche, no en un espacio donde todo se medía en imagen, prestigio y cifras de patrimonio. Su respiración era agitada, pero se obligó a mantener la compostura. Recordó las veces que había defendido la visión de Esteban ante otros inversores, las largas noches en las que ella había hecho cálculos y propuestas. Todo eso había quedado borrado con una frase mordaz. Una parte de ella quiso levantarse y gritar, pero otra, más estratégica, le pidió calma. Sería más inteligente guardar silencio y observar. Cuando terminó el evento, Esteban la condujo hasta el coche con la frialdad de quien mueve una pieza de ajedrez. Ella no dijo nada, mantuvo la mirada fija en las luces de la ciudad. El chofer abrió la puerta, y fue en ese momento cuando escuchó el comentario que destrozó cualquier vestigio de esperanza. Ahora sí puedo sacar a esta inútil de la empresa, murmuró Esteban con desprecio, creyendo que nadie lo escuchaba. La frase atravesó a Valeria como una lanza, porque no solo confirmaba su desdén, sino que revelaba una intención calculada. Ya no era solo humillación pública, era el preludio de un plan oculto. Valeria permaneció en silencio durante el trayecto, con los dedos entrelazados y la mente ardiendo de rabia.
Observaba los rascacielos iluminados de Madrid y pensaba en cómo esas torres de alta gama no eran más sólidas que la mentira en la que vivía. El lujo que la rodeaba ya no tenía brillo. Se había convertido en una jaula dorada de la que deseaba escapar. Recordaba los inicios de la empresa, cuando ambos soñaban con conquistar el mercado internacional. ¿En qué momento él había dejado de verla como una socia para reducirla a un estorbo? Su respiración se volvió más profunda, intentando controlar el torbellino de pensamientos. Ella sabía que algo más se escondía detrás de esas palabras. No era un simple comentario de arrogancia, sino una pista de un movimiento calculado. Valeria nunca había sido ingenua. Podía ser paciente, podía callar, pero también sabía reconocer cuando alguien tramaba algo a sus espaldas. Y Esteban había cometido el error de revelar demasiado. Esa noche, entre las luces de la ciudad y el silencio incómodo del coche, nació en ella una determinación que no había sentido antes. Mientras bajaba del coche y subía las escaleras de mármol hacia su casa, Valeria recordó todas las veces que había aceptado desplantes para no romper la armonía familiar. Esta vez no sería igual. Ya no se trataba de soportar un mal carácter o de pasar por alto una traición emocional. Había mucho en juego: el legado que juntos habían construido, las acciones de la compañía, el respeto que merecía. Si Esteban creía que podía borrarla de la historia con una frase, estaba subestimando a la mujer que conocía demasiado bien sus debilidades. El eco de esa humillación seguía latiendo en sus oídos cuando se encerró en su habitación. Apretó los puños, se miró al espejo y vio a una mujer herida, sí, pero también peligrosa cuando la empujaban al límite. No lloró, no gritó, no buscó consuelo. Solo se prometió a sí misma que aquella frase no sería un punto final, sino el inicio de algo más grande. Esteban había encendido una chispa, y Valeria estaba dispuesta a convertirla en incendio. El día después de la gala, la casa estaba en silencio, pero en el interior de Valeria reinaba un huracán. Esteban había salido temprano rumbo a una reunión, con la arrogancia habitual y sin pronunciar una sola palabra. La mansión, rodeada de obras de arte y muebles de alta gama, parecía burlarse de ella con su opulencia. Cada cuadro y cada escultura eran recuerdos de un matrimonio construido sobre apariencias, sobre ese mundo de lujo que la sociedad admiraba, pero que para ella ya tenía sabor amargo. Mientras tomaba un café frío, su mente repasaba las palabras escuchadas la noche anterior: sacar a esta inútil de la empresa. Una frase tan cruel solo podía esconder un plan mucho más grande de lo que imaginaba. Impulsada por la necesidad de respuestas, Valeria subió al despacho privado de Esteban. Aquel lugar siempre había tenido un aire prohibido, como si entrar allí fuera a atravesar un territorio que no le pertenecía. Sin embargo, ese día, la prohibición dejó de existir. La estancia olía a cuero y a poder. Estantes repletos de dossiers, contratos apilados, carpetas con nombres de socios internacionales. Sobre el escritorio de madera oscura descansaba un maletín abierto. Movida por un presentimiento, comenzó a revisar los documentos con manos temblorosas pero decididas. No tardó en encontrar algo que le heló la sangre: un borrador de contrato de transferencia de acciones. El nombre que aparecía como beneficiaria era el de Claudia Méndez, la joven directora financiera. Valeria sintió como todo encajaba en su mente de manera dolorosa. Claudia había estado demasiado cerca de Esteban en los últimos meses, demasiado presente en viajes de negocios, demasiado sonriente en cada fotografía pública. La hoja del contrato brillaba como una evidencia irrefutable de la traición que ella sospechaba. No solo se trataba de una aventura sentimental. Esteban estaba dispuesto a entregarle el corazón de la empresa a otra mujer. Su patrimonio, sus años de esfuerzo compartido, estaban a punto de desaparecer como arena entre las manos. Valeria respiró hondo y continuó explorando los cajones. Encontró facturas de hoteles en Marbella, recibos de restaurantes de lujo, joyas de alta gama adquiridas recientemente y todas dirigidas a Claudia. La rabia le subió al rostro, no solo por la infidelidad, sino por la humillación de haber sido reemplazada incluso en los detalles más íntimos. Lo que más le dolía no era el engaño físico, sino la manera en que Esteban había decidido borrarla, como si su papel en la construcción de ese imperio nunca hubiera existido. Recordó cada sacrificio, cada renuncia personal, cada decisión tomada pensando en ambos, y sintió que la injusticia la asfixiaba. El sonido de la lluvia comenzó a golpear los ventanales de la oficina, como si la ciudad entera compartiera su tormenta interna. Valeria cerró los ojos y se permitió un instante de vulnerabilidad, pero rápidamente se recompuso. Si Esteban estaba jugando con cartas ocultas, ella también podría aprender a jugar.
Guardó el contrato dentro de una carpeta y decidió que esa sería la primera prueba de su investigación silenciosa. Era consciente de que enfrentarse a un hombre con tanto poder requeriría algo más que indignación. Necesitaría inteligencia, estrategia y, sobre todo, pruebas irrefutables. Antes de salir del despacho, Valeria se detuvo frente a la cámara de seguridad que apuntaba directamente al escritorio. Recordó las veces que había visto a Esteban y a Claudia demasiado juntos en reuniones privadas, y un pensamiento la atravesó como un relámpago. ¿Qué pasaría si esas cámaras habían grabado más de lo que debía? Se acercó al sistema de archivos digitales y, tras varios intentos, consiguió acceder a la base de datos. Lo que escuchó al reproducir un fragmento no dejó espacio a dudas. Risas entrecortadas, palabras cariñosas, un beso evidente. La piel de Valeria se erizó. No necesitaba ver imágenes. Con solo escuchar aquel audio sabía que estaba frente a la prueba más devastadora. La humillación pública de la gala se quedaba pequeña ante la dimensión de la traición que ahora confirmaba con sus propios oídos. No era una sospecha, era un hecho. Su marido y su directora financiera habían cruzado límites que iban más allá de lo profesional. Cerró el archivo con determinación, sabiendo que tenía en sus manos un arma silenciosa que, bien utilizada, podía cambiar el rumbo de su destino. La impotencia se mezclaba con la fuerza renovada. Valeria entendía que su vida había entrado en una fase en la que ya no bastaba con resistir. Debía contraatacar. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió la víctima invisible, sino una mujer con la posibilidad de enfrentarse a un juego sucio y devolver el golpe con la misma contundencia. Esteban creía tener todo bajo control, pero se había olvidado de algo fundamental. Nadie conocía sus debilidades mejor que ella. Esa certeza la llenó de una energía inesperada. Al cerrar la puerta del despacho, su corazón latía con fuerza. El eco de las risas grabadas seguía resonando en su cabeza, como una melodía macabra que no podía ignorar. Sin embargo, lejos de hundirla, aquel sonido la fortalecía. Sabía que el camino sería largo, que el precio a pagar sería alto, pero también estaba convencida de que había dado el primer paso hacia su propio renacer. Mientras bajaba las escaleras de mármol, pensó en que su matrimonio había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Esa noche, cuando la casa volvió a sumirse en silencio, Valeria se recostó en su cama sin dormir. Sus pensamientos eran un torbellino, pero había una idea que brillaba entre todas. La verdad siempre deja rastros, y ella acababa de encontrar los primeros. Esteban podía jugar con el patrimonio como si fuera suyo, podía rodearse de Claudia en hoteles y fiestas, pero lo que no sabía era que Valeria estaba dispuesta a descubrir hasta la última mentira. La herida se había abierto, y de esa herida nacería su mayor fuerza. La mañana de la reunión extraordinaria amaneció gris, como si el cielo anticipara la tormenta que se avecinaba. Valeria se vistió con un traje azul marino sobrio pero elegante, convencida de que debía presentarse con la dignidad que le correspondía como cofundadora de la compañía. Mientras se maquillaba frente al espejo, repasaba mentalmente cada sacrificio hecho para levantar aquel imperio. Noches en vela, viajes interminables, decisiones de riesgo. Todo aquello parecía haber sido borrado de un plumazo en la mente de Esteban, que había decidido relegarla al papel de adorno. Pero Valeria sabía que no podía dejarse arrastrar por la rabia en público. Debía controlar cada gesto, cada palabra, porque estaba a punto de entrar en un campo minado. Cuando llegó al edificio corporativo, los empleados la miraban con una mezcla de respeto y compasión. Algunos evitaban cruzar su mirada, otros le ofrecían una sonrisa forzada. La noticia de la reunión se había esparcido como pólvora, y todos intuían que algo importante estaba en juego. Valeria cruzó el vestíbulo de mármol con paso firme, ignorando los susurros que se levantaban a su alrededor. El aire estaba impregnado de tensión, como si incluso las paredes supieran que se avecinaba un cambio de poder. Al entrar en la sala de juntas, notó de inmediato la frialdad de las miradas. No había lugar para sentimentalismos, solo para estrategias y traiciones. Esteban presidía la mesa con la soberbia de un emperador que cree tener el reino bajo control. A su lado, Claudia tomaba notas en una tableta de última generación, impecable en su traje de corte de alta gama, con una sonrisa contenida que Valeria reconoció como una provocación calculada. Los demás accionistas se acomodaban en sus sillas de cuero, revisando documentos preparados por anticipado. Valeria comprendió que la reunión estaba diseñada para hacerla caer, que todo había sido planeado hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, no mostró debilidad, levantó la barbilla, se acomodó en su asiento y esperó a que comenzara la función. El discurso de Esteban fue una obra maestra de manipulación.
Con tono solemne habló de los nuevos retos del mercado, de la necesidad de profesionalizar la gestión y de garantizar la seguridad de las inversiones internacionales. Palabras elegantes que escondían un propósito oscuro: apartarla del camino. Cuando presentó un informe médico falso que sugería que Valeria sufría episodios de ansiedad que comprometían su juicio, la indignación le recorrió las venas como fuego. Reconocía la estrategia: construir la imagen de una mujer emocionalmente inestable para justificar su exclusión. La crueldad del plan le revolvía el estómago, pero mantuvo el rostro sereno. Los accionistas intercambiaban miradas incómodas, aunque nadie se atrevía a desafiar a Esteban. Era evidente que el terreno había sido preparado con anticipación y que muchos preferían proteger sus beneficios antes que cuestionar la ética del presidente. Claudia sentía con la cabeza, validando cada palabra de Esteban, mientras dibujaba en su rostro una expresión de falsa preocupación. Valeria, observándola en silencio, pensó en cómo esa mujer había pasado de ser una empleada ambiciosa a convertirse en la sombra que amenazaba con devorar todo lo que ella había construido. El sabor amargo de la traición le quemaba en la garganta, pero también encendía una chispa de determinación. En el momento en que Esteban solicitó la votación para apartarla temporalmente de sus funciones, el aire en la sala se volvió insoportable. Valeria percibió el temblor de algunas manos, la indecisión de ciertos accionistas que quizá todavía recordaban sus aportes al inicio de la compañía. Aún así, la mayoría levantó la mano en un acto de sumisión, convencidos de que enfrentarse a Esteban significaba poner en riesgo su propio patrimonio. Valeria observó una a una esas manos levantadas, grabando cada rostro en su memoria. Era un espectáculo humillante, pero también una lista de nombres que algún día rendirían cuentas. Con voz firme, Valeria exigió su derecho a hablar, pero Esteban la interrumpió con un gesto autoritario. «Ya no es necesario, querida, la decisión está tomada», declaró con esa sonrisa helada que ocultaba un triunfo anticipado. Claudia le pasó discretamente un documento para que firmara, como si el guión estuviera escrito desde hace semanas. Valeria apretó los dientes, conteniendo el impulso de arrebatarle el papel y romperlo frente a todos. Sabía que un arranque de ira solo confirmaría las acusaciones de desequilibrio. El juego requería paciencia, sangre fría y, sobre todo, una estrategia a largo plazo. Finalmente, el secretario leyó en voz alta la resolución. Valeria quedaba apartada de sus responsabilidades administrativas hasta nuevo aviso. La sentencia cayó como una losa en medio de la sala, sellando el espectáculo de deslealtad. Algunos accionistas bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de la injusticia. Esteban sonrió satisfecho, y Claudia ocultó mal su euforia detrás de una expresión fingidamente compasiva. Valeria recogió sus cosas con movimientos medidos, decidida a no regalarles el placer de verla derrumbarse. Cada paso que daba hacia la puerta era un recordatorio de que aquel no era el final, sino el principio de algo mucho más grande. En el pasillo, mientras caminaba hacia el ascensor, sintió un leve roce en su mano. Al mirar hacia abajo, encontró un pequeño papel doblado con letras rápidas. «Si quieres luchar, puedo ayudarte». El mensaje era breve, directo, y encendió en ella una chispa de esperanza que había estado a punto de apagarse. Lo guardó en su bolso sin mirar alrededor, consciente de que cualquier gesto podía delatarla. El corazón le latía con fuerza, no por la derrota sufrida, sino por la promesa silenciosa de un aliado inesperado. Al salir del edificio, el aire frío de Madrid la envolvió como un baño de realidad. La ciudad seguía su ritmo indiferente, pero para Valeria nada volvería a ser igual. Había perdido una batalla, sí, pero la guerra apenas comenzaba. El billete en su bolso ardía como un secreto que podía cambiarlo todo. La humillación de aquella sala se transformaba poco a poco en combustible para su venganza. Y aunque Esteban y Claudia celebraban su aparente victoria, ninguno sospechaba que la mujer que acababan de expulsar planeaba regresar con una fuerza que jamás habían imaginado. Valeria pasó el resto del día con la mente atrapada en aquel billete misterioso. Cada línea del mensaje parecía una promesa y, al mismo tiempo, un riesgo. No sabía quién lo había escrito ni qué intenciones ocultaba, pero intuía que alguien dentro de la empresa había visto lo suficiente para extenderle una mano. Al caer la tarde, recibió un mensaje en su teléfono. «Nos vemos en el café frente al Parque del Retiro. No tardes». Dudó unos segundos, pero el deseo de comprender lo que estaba ocurriendo fue más fuerte que su temor. Se vistió con discreción y salió sin avisar a nadie, con la sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral decisivo. El café elegido era elegante pero discreto, un lugar donde empresarios discutían de inversiones mientras disfrutaban de vinos caros y sillones tapizados en terciopelo.
Valeria entró con paso firme y miró a su alrededor hasta que lo vio. Daniel Rivas, uno de los abogados más jóvenes de la firma, sentado en una mesa apartada con una carpeta en la mano. No era un desconocido para ella. Lo había visto en reuniones. Siempre silencioso, siempre atento, nunca protagonista. Su mirada era intensa, diferente a la de los demás. No estaba teñida de arrogancia, sino de algo que parecía respeto. Valeria se acercó y tomó asiento frente a él, preparada para escuchar. «Señora Muñoz, gracias por venir», comenzó Daniel en voz baja, aunque firme. «Lo que hicieron hoy en la Junta fue una injusticia preparada desde hace meses. Esteban y Claudia llevan tiempo armando un dossier falso contra usted. Mi deber era callar, pero mi conciencia no me permite seguir siendo cómplice». Valeria lo observaba sin pestañear, intentando descifrar si podía confiar en él. La sinceridad en sus ojos no parecía fingida. «¿Qué pruebas tienes?», preguntó ella con voz contenida. Daniel abrió la carpeta y le mostró documentos, correos electrónicos impresos y copias de informes médicos manipulados. La evidencia era clara. El plan estaba diseñado para destruirla. Valeria sintió un nudo en la garganta. No era solo la traición de su esposo, sino la crueldad de planear su ruina personal con la complicidad de tantos. Daniel continuó: «Quieren declararla inestable mentalmente. Si logran hacerlo, no solo perderá sus acciones, también su reputación y su libertad de decisión. La pintarán como una carga incapaz de administrar su propio patrimonio». Cada palabra caía como una piedra en el pecho de Valeria. Por un momento sintió que el suelo se hundía, pero se obligó a mantener la calma. «No pienso dejar que lo consigan», murmuró con determinación. El abogado se inclinó hacia ella con un tono aún más serio. «Necesitamos pruebas. Algo que demuestre, sin margen de duda, que ellos dos están tramando su caída. Un audio, un vídeo, cualquier cosa que los incrimine directamente. Si usted logra conseguirlo, yo me encargaré de que la justicia lo escuche». Valeria lo miró fijamente, comprendiendo que aquella conversación era una invitación a un terreno peligroso, pero también su única salida. Sabía que Esteban era cuidadoso, que rara vez dejaba rastros, pero también sabía que la arrogancia suele hacer bajar la guardia en el momento menos esperado. «¿Por qué arriesgarte?», preguntó ella después de unos segundos de silencio. Daniel respiró hondo y respondió: «Porque he visto cómo la han tratado, y porque la verdad también necesita aliados. Yo no estoy aquí por lealtad a Esteban ni a Claudia, sino por justicia». Esa respuesta la desarmó por completo. No estaba acostumbrada a encontrar lealtad en un mundo donde todos solo parecían preocuparse por cifras, lujos y contratos millonarios. En ese instante, algo en ella se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Por primera vez desde la humillación en la gala, sintió que no estaba sola. La conversación continuó durante horas. Daniel le explicó los posibles escenarios legales, los plazos, las estrategias que podrían utilizar contra ella y cómo protegerse. Valeria tomaba notas mentales, consciente de que debía moverse como una estratega y no como una víctima. Cada palabra del abogado la llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Estaba claro que el camino sería largo y que la guerra apenas comenzaba, pero la chispa de venganza que había nacido en ella empezaba a transformarse en un fuego controlado, listo para consumir a quienes intentaban borrarla. Cuando salieron del café, la noche de Madrid brillaba con luces doradas reflejadas en los escaparates de tiendas de lujo. Caminaron unos metros en silencio hasta llegar a la esquina. Daniel se detuvo y dijo con firmeza: «No estás sola en esto. Yo estaré a su lado, pero usted debe decidir si tiene el valor de enfrentarse a ellos». Valeria respiró profundamente, recordando cada humillación, cada sacrificio olvidado, cada gesto de desprecio recibido. Su mirada se endureció y sin titubear respondió: «Quiero pruebas. Quiero el momento exacto en que confiesen su plan. Voy a destruirlos, Daniel, pero lo haré en sus propios términos». El abogado asintió, reconociendo en sus ojos la fuerza que había estado dormida demasiado tiempo. Se despidieron con un apretón de manos que más parecía un pacto silencioso. Mientras Valeria caminaba hacia su coche, sabía que acababa de sellar su destino. No volvería a permitir que la silenciaran ni que la redujeran a un adorno. Estaba dispuesta a entrar en las sombras de la traición y salir de allí con las pruebas que la devolverían al lugar que merecía. Esteban y Claudia habían iniciado el juego, pero ella estaba dispuesta a terminarlo. De regreso a casa, mientras las luces de la ciudad se desdibujaban en la ventana del coche, Valeria cerró los ojos y se prometió que no descansaría hasta verlos caer. La semilla de la venganza había germinado en la soledad de su dolor, pero ahora estaba regada con la certeza de un aliado inesperado. Su corazón latía con fuerza, no de miedo,
sino de determinación. El tablero estaba puesto, y ella se preparaba para su primera jugada. ¿Y tú? Si descubrieras que la persona que más amas te ha traicionado y planea destruir tu vida, ¿tendrías el coraje de luchar o preferirías huir de ese dolor insoportable? La lluvia caía con una furia inusual sobre Madrid, golpeando los ventanales del edificio como si el cielo quisiera anticipar lo que estaba a punto de suceder. Valeria había planeado cada detalle de esa noche. Sabía que Esteban se reuniría con Claudia en su despacho después de la cena de negocios, y ella aprovecharía la oportunidad para esconderse en un rincón de la oficina. El miedo la acompañaba como una sombra, pero la determinación era más fuerte. Vestida con ropa oscura y un abrigo que disimulaba su figura, esperó a que todos se marcharan y entró con las llaves que aún conservaba. El silencio de la sala solo se interrumpía por el retumbar de los truenos, como un compás dramático que marcaba cada uno de sus movimientos. El despacho de Esteban estaba impregnado de poder y arrogancia. Paredes recubiertas de madera, sillones de cuero y un bar con botellas de whisky de alta gama. Valeria se escondió detrás de una estantería de libros de contabilidad, desde donde podía observar sin ser vista. Sacó su teléfono, lo colocó en modo grabación y lo aseguró con cuidado entre los volúmenes. El corazón le latía con fuerza, no solo por el riesgo de ser descubierta, sino porque sabía que esa grabación podía ser la pieza clave que necesitaba para revertir la situación. Cerró los ojos un instante y se dijo a sí misma, «Es ahora o nunca». Pasaron los minutos y, finalmente, escuchó la puerta abrirse. Las voces de Esteban y Claudia entraron con naturalidad, como si aquel lugar fuera su santuario secreto. Él se quitó la chaqueta empapada y la arrojó sobre el sillón, mientras ella se acomodaba con la confianza de quien se siente dueña de algo que no le pertenece. «Todo está listo, cariño», dijo Claudia en tono triunfante. «La próxima semana firmaremos la interdicción y Valeria quedará apartada para siempre. Nadie dudará de su inestabilidad». La sangre de Valeria hervía, pero se obligó a permanecer inmóvil, consciente de que cada palabra era un clavo más en el ataúd de Esteban. Esteban rió con cinismo mientras servía 2 copas de whisky. «Lo mejor es que los socios me creen ciegamente. Para ellos, tú eres la nueva promesa de la empresa, y Valeria solo es un estorbo que se quedó en el pasado. Cuando todo esto termine, el control absoluto será nuestro. Tendremos acceso a todas las cuentas, a cada centavo del patrimonio, y ella no podrá hacer nada». Claudia levantó la copa y brindó, con esa sonrisa venenosa que tantas veces había insinuado frente a Valeria. La grabadora captaba cada palabra, cada risa, cada silencio que confirmaba la magnitud de la traición. Valeria, desde su escondite, contenía la respiración para no delatarse. Sentía que su corazón iba a delatarla en cualquier momento, latiendo con una intensidad que hacía eco en sus oídos. Los minutos parecían horas mientras escuchaba cómo Esteban y Claudia discutían sobre los próximos pasos. Los médicos ya firmaron los informes. «Con un par de testigos que digan haberla visto alterada, todo estará resuelto», comentó Claudia con naturalidad. «La presentaremos como una mujer fuera de sí, incapaz de tomar decisiones racionales». Esa frase fue como una bofetada para Valeria. No solo querían robarle todo, también querían destruir su dignidad como persona. El sonido de un trueno hizo temblar los cristales y, por un instante, Valeria temió que la descubrieran. Esteban se asomó a la ventana y observó la tormenta con gesto satisfecho, como si el caos del cielo reflejara su victoria inminente. Claudia lo abrazó por detrás y susurró, «Nadie sospecha nada, amor. Ella está vencida, y tú y yo seremos los reyes de este imperio». El cinismo de sus palabras caló hondo en Valeria, que apretaba los puños en la oscuridad. No lloraba, no se derrumbaba, se estaba transformando en acero. De repente, Esteban tomó su teléfono y llamó a uno de los abogados. «Quiero que el contrato esté listo antes del viernes. No quiero sorpresas. Valeria no se enterará de nada hasta que sea demasiado tarde», ordenó con tono autoritario. Claudia, satisfecha, se acomodó en el sillón de cuero y respondió, «Después de esto, podremos expandirnos en Marbella, invertir en nuevos hoteles de lujo, abrir puertas en Dubái. El futuro es nuestro». La ambición en sus palabras revelaba que no se trataba solo de amorío, sino de un plan calculado para multiplicar sus inversiones a costa de Valeria. La grabadora seguía capturando cada detalle, inmortalizando la confesión que Esteban nunca habría imaginado pronunciar frente a testigos. Valeria, en medio de la tensión, comprendió que aquel audio sería su salvación. Por primera vez en semanas, sintió que el poder volvía a estar en sus manos, aunque fuera en silencio y desde la oscuridad. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y alivio. Finalmente tenía pruebas.
El precio había sido alto, pero valía la pena. Esteban y Claudia se sentían intocables, pero la realidad era que acababan de sellar su propia condena. Cuando la conversación terminó y ambos abandonaron el despacho, Valeria esperó varios minutos antes de salir de su escondite. Sus manos temblaban mientras recuperaba el teléfono y revisaba la grabación. Estaba todo: las confesiones, los planes, las pruebas de fraude y traición. Guardó el dispositivo en su bolso y salió al pasillo con paso rápido, como si temiera que en cualquier momento alguien le arrebatara esa evidencia. Al atravesar el vestíbulo vacío, se juró que nunca más volvería a ser la mujer silenciosa que aceptaba humillaciones. La tormenta seguía azotando la ciudad cuando Valeria subió al coche y se dejó caer en el asiento trasero. El sonido de la lluvia era ahora una melodía de victoria silenciosa. Aún quedaba un largo camino, pero esa noche sabía que había dado un paso crucial. La batalla apenas comenzaba, pero la primera victoria ya era suya. Había transformado el silencio en prueba y la humillación en un arma. El destino de Esteban y Claudia estaba grabado, y tarde o temprano, toda esa verdad explotaría en su contra. Valeria llegó al apartamento con la grabación en su bolso, como si llevara una bomba de tiempo que podía cambiar el rumbo de su vida. El silencio de la sala contrastaba con la tormenta que aún resonaba en su interior. Encendió una lámpara tenue y se sentó frente al escritorio. Sacó el teléfono con manos temblorosas y, por primera vez, se permitió reproducir el archivo completo. Cada palabra, cada risa cómplice entre Esteban y Claudia, era un recordatorio brutal de lo que estaban dispuestos a hacerle. No había dudas, la estaban enterrando viva en un plan perfectamente calculado. Al día siguiente se reunió con Daniel en su despacho, un lugar discreto, con paredes cubiertas de expedientes y olor a café recién hecho. Él la recibió con un gesto grave, sabiendo que lo que estaba a punto de escuchar podía redefinir el futuro de ambos. Valeria colocó el teléfono sobre la mesa y presionó play. Durante varios minutos, el aire se llenó de confesiones impúdicas, fraudes, falsificación de documentos médicos, burlas hacia ella. Daniel no apartaba la mirada de la pantalla, como si cada palabra fuera una bala que lo obligaba a reaccionar. Cuando terminó el audio, el silencio fue más pesado que el ruido de la tormenta de la noche anterior. Daniel se frotó el rostro, impresionado por la claridad de las pruebas. «Esto no es un simple engaño matrimonial, Valeria», dijo con firmeza. «Aquí hay una conspiración para despojarla de su identidad, de sus derechos, de todo lo que ha construido. Con este material podemos armar un caso sólido, pero debemos actuar con inteligencia. Si lo usamos demasiado pronto, Esteban encontrará la manera de neutralizarlo. Hay que elegir el momento perfecto para golpear». Valeria lo escuchaba atenta, consciente de que estaba jugando una partida de ajedrez en la que cada movimiento debía ser calculado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era la pieza sacrificable en el tablero, sino la reina que podía dar un jaque mate inesperado. Su mirada se endureció mientras respondía: «No me importa cuánto tarde. No me importa cuánto cueste. Quiero que se derrumbe frente a todos, que sienta la humillación que me hizo vivir. Y quiero hacerlo legalmente, sin dejarle la mínima salida. Si Claudia cree que puede sustituirme, quiero que el mundo entero vea cómo cae con él». Daniel asintió, consciente de la fuerza renovada que emergía en aquella mujer que hasta hace poco parecía derrotada. El abogado empezó a trazar un plan en voz alta, detallando los pasos a seguir: solicitar medidas preventivas, reunir más testigos, blindar la evidencia en varias copias de seguridad. Valeria observaba cada gesto suyo, admirando la seguridad con la que hablaba. En ese instante descubrió en Daniel algo que iba más allá de lo profesional: una lealtad genuina, casi rara en un entorno donde todo giraba en torno a cifras millonarias y apariencias de lujo. Por primera vez desde la traición, sintió que alguien veía su valor real y no solo la etiqueta de esposa decorativa. La conversación se prolongó hasta entrada la noche. Afuera, la ciudad brillaba con luces y anuncios de alta gama, pero dentro de aquel despacho se estaba gestando una batalla que podía estremecer los cimientos de la empresa. Daniel le mostró cómo blindar legalmente la grabación para que ningún juez pudiera desestimarla. Valeria se comprometió a mantener la calma, a no precipitarse en movimientos que delataran que ya tenía pruebas en su poder. Era como caminar sobre un alambre: un paso en falso y todo podría derrumbarse. Antes de despedirse, Daniel se inclinó hacia ella con una seriedad absoluta. «Este es nuestro secreto, Valeria. Nadie más debe saberlo. Esteban cree que ya ha ganado, y esa es nuestra mayor ventaja. No lo subestime, pero tampoco se subestime usted. He visto muchas batallas legales, pero pocas mujeres con la determinación que usted está demostrando.
Si mantiene esa fuerza, lo venceremos en su propio terreno. Valeria lo escuchaba con atención, guardando esas palabras como un bálsamo y como un recordatorio. No estaba sola en la guerra. De regreso a su casa, Valeria observaba por la ventana cómo la ciudad nunca dormía, llena de coches de lujo, edificios iluminados y promesas de éxito. Pero esa noche no envidiaba a nadie. Tenía algo que ni el dinero ni las inversiones podían comprar, la verdad grabada en su teléfono. Esa verdad sería la llave que abriría la puerta de su venganza. Mientras cerraba los ojos en su cama, no pensaba en la humillación sufrida, sino en el rostro de Esteban cuando el mundo entero lo escuchara traicionarse a sí mismo. Ese pensamiento la hizo sonreír, por primera vez en semanas, con un destello de triunfo. La mañana siguiente, Valeria despertó con una nueva claridad en su mente. No era la mujer que había sido humillada en público ni la esposa ignorada en reuniones sociales. Ahora llevaba consigo una verdad que podía destruir el imperio construido sobre mentiras. Daniel la había convencido de actuar con paciencia, de moverse en silencio como un jugador de ajedrez que prepara el jaque mate. Mientras desayunaba sola en la amplia cocina de mármol, rodeada de objetos de lujo que ya no le decían nada, se juró que cada paso que daría a partir de ese día sería calculado con precisión quirúrgica. En la empresa, la rutina parecía continuar como si nada hubiera pasado. Esteban paseaba por los pasillos con la seguridad de quien se cree intocable, y Claudia lo acompañaba con ese aire de soberbia que irritaba a todos. Valeria, sin embargo, regresó al edificio con una postura renovada. Entró en la sala de juntas como accionista todavía vigente y saludó a los presentes con un aplomo que desconcertó incluso a sus detractores. Los rumores de su inestabilidad ya circulaban, pero ella estaba decidida a mostrarse firme, lúcida y más preparada que nunca. Cada gesto suyo estaba diseñado para desmentir las calumnias. Mientras tanto, Daniel movía los hilos legales en la sombra. Solicitó medidas cautelares para congelar cualquier movimiento de acciones hasta que se revisara la situación. Preparó informes adicionales y empezó a contactar discretamente con socios que aún conservaban respeto por Valeria. Su estrategia era clara: ganar tiempo y construir una red de apoyo antes de exponer la grabación. Sabía que enfrentarse a Esteban era enfrentarse a un hombre que manejaba millones en inversiones y amistades en puestos de poder, pero también sabía que el orgullo podía ser su mayor debilidad. Y ese orgullo ya comenzaba a resquebrajarse. Valeria percibía cómo la tensión se multiplicaba a su alrededor. Algunos empleados le ofrecían miradas cómplices, otros se alejaban con miedo a ser relacionados con ella. Lo cierto era que, aunque Esteban controlaba la narrativa, el regreso firme de Valeria estaba sembrando dudas. Su presencia misma era un recordatorio de que aún no estaba vencida. Durante una reunión, pidió la palabra y habló con serenidad sobre proyectos de expansión, utilizando cifras y proyecciones que dejó a todos sorprendidos. Esteban intentó ridiculizarla, pero nadie pudo negar que conocía los detalles mejor que muchos de los presentes. Frustrado por su actitud, Esteban comenzó a difundir nuevos rumores. Decía que Valeria estaba obsesionada, que necesitaba ayuda psiquiátrica y que pronto se vería obligada a retirarse. Claudia reforzaba esa idea con comentarios venenosos, sonriendo mientras fingía preocupación. Sin embargo, cada palabra maliciosa servía para que Valeria afilara aún más su determinación. Sabía que estaban preparando el golpe final, pero lo que ellos no sabían era que cada mentira quedaba registrada y sumaba a su lista de pruebas indirectas. En silencio, iba acumulando un arsenal que explotaría en el momento indicado. Una tarde, mientras revisaban documentos en su despacho, Daniel encontró una grieta en el plan de Esteban. «Aquí está la clave», dijo señalando un contrato irregular. La transferencia de acciones a Claudia estaba condicionada a una cláusula matrimonial que no podía ejecutarse si existía fraude conyugal. En otras palabras, si lograban demostrar la relación ilícita entre ellos, el movimiento de acciones se invalidaría automáticamente. Valeria lo escuchaba con atención, sintiendo como una corriente de esperanza recorría su cuerpo. No se trataba solo de recuperar lo suyo, sino de demostrar que el engaño nunca podría tener la última palabra. Con cada descubrimiento, el contraataque se volvía más sólido. Daniel insistía en que el tiempo jugaba a su favor. Cuanto más confiados estuvieran Esteban y Claudia, más devastador sería el golpe cuando se enfrentaran a la verdad. Valeria entendió que debía resistir los ataques, aparentar calma, incluso dejar que sus enemigos pensaran que ella seguía debilitada. En esa aparente pasividad se escondía la trampa que algún día los dejaría expuestos frente a todos. La paciencia, esa virtud que tantas veces había sido su condena, ahora se convertía en su mayor arma. Esa noche, al volver a casa,
Valeria miró por la ventana de su habitación los rascacielos iluminados de Madrid. Cada edificio representaba millones en patrimonio, pero también ambiciones desmedidas y juegos de poder. Ella ya no los veía con la admiración de antes, sino con la frialdad de quien conoce el precio de las apariencias. Sonrió con un gesto casi imperceptible. El contraataque había comenzado, y aunque el mundo aún no lo sabía, Esteban y Claudia ya estaban caminando sobre una cuerda floja que pronto se rompería bajo sus pies. El evento en Marbella era uno de esos encuentros exclusivos donde los negocios y el placer se entrelazaban con naturalidad. Hoteles frente al mar, automóviles de alta gama estacionados en fila y un cóctel interminable de sonrisas interesadas. Esteban y Claudia habían llegado convencidos de que la noche les pertenecería, confiados en la imagen de pareja triunfadora que habían cultivado. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando vieron entrar a Valeria. Llevaba un vestido rojo que no solo resaltaba su elegancia, sino también la seguridad de alguien que ya no tenía miedo. Las miradas se giraron hacia ella, y por primera vez en mucho tiempo, fue el centro de atención. Daniel la acompañaba como su asesor jurídico, pero cualquiera podía notar que entre ellos existía una complicidad diferente. Caminaban juntos, con calma, como si nada pudiera alterarlos. Valeria saludaba a los presentes con una sonrisa serena, generando murmullos que desconcertaban a Esteban. Había rumores de su supuesta inestabilidad, pero allí estaba, luciendo más fuerte y lúcida que nunca. Claudia intentaba disimular su incomodidad, pero la tensión en su mandíbula la delataba. La escena era un golpe simbólico. Valeria no solo estaba de pie, sino que brillaba más que ambos juntos. Durante la cena, Valeria tomó asiento en la mesa principal, justo frente a Esteban y Claudia. La conversación giraba en torno a nuevas inversiones en el sector hotelero y en proyectos de expansión internacional. Valeria habló con precisión sobre cifras, tendencias y mercados emergentes, dejando en evidencia su preparación. Los invitados escuchaban atentos, mientras Esteban intentaba restarle importancia con comentarios sarcásticos. Pero cada palabra de ella desmontaba la narrativa de debilidad que él había intentado construir. Aquella mesa se convirtió en el escenario perfecto para que Valeria demostrara que seguía siendo una jugadora clave. El enojo de Esteban crecía con cada minuto. No soportaba verla recuperar protagonismo, ni mucho menos observar la tensión que generaba entre los socios internacionales. Claudia, por su parte, intentaba recuperar el control con sonrisas falsas y halagos forzados hacia algunos empresarios. Sin embargo, cada gesto revelaba inseguridad. El aire estaba cargado de tensión, y todos en la mesa podían sentirlo. Lo que debía ser una velada de gloria para la pareja, se estaba transformando en una demostración de poder de Valeria, que sabía cuándo y cómo dejar huella. Al finalizar la cena, Claudia se excusó y fue al baño, donde Valeria ya la esperaba frente al espejo. No hubo palabras de cortesía, solo miradas cargadas de veneno. Claudia fue la primera en hablar. Deberías rendirte. Esteban ya no te necesita, y esta guerra solo te va a destrozar. Valeria se acercó con calma, ajustando el collar de diamantes que llevaba al cuello. Rendirme nunca estuvo en mis planes, respondió con voz firme. Lo que no soportas es que sigo siendo más fuerte de lo que imaginabas. Y pronto todos verán quién realmente merece quedarse con todo. Claudia intentó mantener la compostura, pero su expresión la traicionaba. Sabía que Valeria estaba tramando algo, aunque no podía descifrar qué. La incomodidad la consumía, porque por primera vez sentía que no tenía el control de la situación. Valeria, en cambio, salió del baño con paso firme, segura de que había sembrado la semilla de la duda en su enemiga. La guerra psicológica era tan importante como la legal, y aquella breve confrontación le confirmó que Claudia no era tan invencible como aparentaba. De regreso al salón, Valeria se mezcló entre los invitados con la naturalidad de alguien que nunca había dejado de pertenecer a ese mundo. Conversó sobre patrimonio, sobre estrategias de expansión y sobre mercados emergentes, ganándose la atención de los presentes. Esteban la observaba desde lejos, con el ceño fruncido y la copa de vino temblando en su mano. Sentía que su imperio perfecto se resquebrajaba ante la simple presencia de una mujer que se negaba a desaparecer. Esa noche, Valeria no necesitó revelar pruebas, bastó su firmeza para demostrar que seguía siendo una amenaza real. Cuando la velada terminó, Daniel y Valeria salieron juntos hacia la terraza del hotel. El mar brillaba bajo la luz de la luna, y el aire fresco contrastaba con el ambiente cargado de tensión del interior. Daniel la miró con admiración. Hoy les diste donde más duele, en su ego. Valeria sonrió apenas, consciente de que la batalla aún estaba lejos de terminar. Pero esa noche había ganado un terreno importante.
Había demostrado que no estaba derrotada y que, con cada paso, se acercaba más al desenlace que tanto esperaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que fingir fortaleza mientras tu corazón estaba roto en pedazos, solo para demostrar que no estabas vencido? Los días posteriores al evento en Marbella fueron un torbellino de rumores y especulaciones. La imagen de Valeria reapareciendo con tanta fuerza había recorrido pasillos, oficinas y salas de juntas. Algunos socios comenzaron a cuestionar en voz baja si la historia de su inestabilidad era cierta o solo un invento conveniente de Esteban y Claudia. Entretanto, la prensa especializada se hacía eco de su discurso sobre nuevas inversiones, resaltando su claridad y visión estratégica. Esteban se sentía acorralado, consciente de que su esposa había logrado recuperar credibilidad sin mostrar aún la carta más fuerte que guardaba. El primero en reaccionar fue el señor Gutiérrez, uno de los accionistas más antiguos y respetados. Solicitó un encuentro privado con Valeria, asegurándole que siempre había valorado su talento. Lo que escuché de ti en Marbella me recordó a los comienzos de la empresa, confesó con sinceridad. Aunque no quiso enfrentarse abiertamente a Esteban, le ofreció apoyo discreto. Ese respaldo, aunque limitado, fue un alivio para Valeria, que entendía la importancia de sumar aliados silenciosos antes del juicio. Cada gesto de confianza era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo contra la pareja que intentaba destruirla. Pero Esteban no estaba dispuesto a perder el control. Ordenó a su equipo de comunicación que intensificara la campaña de desprestigio contra Valeria. Filtraron a ciertos medios que ella sufría episodios de histeria y que había tenido que ser atendida en clínicas privadas. Las palabras inestable y frágil comenzaron a circular en columnas de opinión, dañando lentamente su reputación. Valeria, aunque herida por esa nueva ola de mentiras, sabía que cada ataque solo demostraba la desesperación de su marido. Guardaba silencio en público, porque entendía que su defensa debía ser contundente en el lugar correcto, el tribunal. La tensión aumentó cuando Claudia decidió dar un paso más. Envió de manera anónima a un periódico digital un supuesto testimonio de un ex empleado que afirmaba haber visto a Valeria gritar y perder el control en oficinas internas. La noticia se viralizó en pocas horas, siendo compartida en redes sociales y comentada con morbo. El daño era evidente. Las acciones de la empresa bajaron levemente, y muchos comenzaron a especular sobre la salud mental de la cofundadora. Daniel reaccionó con rapidez, reuniendo al equipo legal para contrarrestar la información, pero sabía que esas acusaciones podían dejar una mancha difícil de borrar. Valeria sintió por primera vez el peso real de la guerra psicológica que estaban librando. Estaba en casa cuando leyó los titulares y, por un instante, la rabia amenazó con quebrarla. Sin embargo, recordó la grabación que guardaba celosamente y recuperó el aliento. Tenía en sus manos la prueba definitiva, aunque todavía no era el momento de usarla. Dejaré que se hundan con su propio veneno, pensó con frialdad. Esa noche, mientras cenaba con Daniel, él le advirtió: entre más expuestos los dejes, más agresivos se volverán. Prepárate, Valeria, porque lo peor aún no ha llegado. El pronóstico de Daniel no tardó en cumplirse. Al día siguiente, un grupo de periodistas se apostó frente a la mansión, buscando declaraciones. Querían titulares escandalosos y Valeria se vio obligada a salir escoltada por personal de seguridad. Esteban y Claudia, desde la oficina, observaban las imágenes en televisión con satisfacción, creyendo que la habían arrinconado. Lo que no sabían era que Valeria estaba esperando el momento preciso para voltear la partida. La paciencia es mi mejor arma, se repetía cada vez que veía a un nuevo titular cuestionando su credibilidad. Dentro de la empresa, la situación también comenzaba a fracturarse. Algunos socios menores, temerosos de que la reputación del grupo se deteriorara, pidieron explicaciones a Esteban. Él respondía con evasivas, asegurando que Valeria era un problema personal y no corporativo. Pero el nerviosismo era evidente, porque la sombra de un escándalo podía afectar directamente al patrimonio de todos. El equilibrio era frágil, y Esteban lo sabía. Por eso presionaba cada vez más a Claudia para que acelerara los trámites, confiando en que un golpe rápido terminaría de derribar a Valeria antes de que pudiera reaccionar. Esa misma semana, Daniel le mostró a Valeria un nuevo informe. «Mira lo que han hecho», dijo señalando documentos falsificados con su firma digital. Era la prueba de que Claudia había comenzado a manipular contratos a su nombre, arriesgándose incluso a incurrir en delitos graves. La indignación de Valeria fue inmediata, pero Daniel la frenó. «Es la evidencia que necesitamos para hundirlos. Cada paso en falso que nos acerca a la victoria final». Ella lo escuchó en silencio, comprendiendo que el daño colateral era inevitable.
pero en su interior crecía la certeza de que muy pronto sería su turno de atacar. El despacho de Daniel se llenó de una energía distinta cuando el juez confirmó la fecha de la audiencia. Era el primer paso oficial en la batalla legal que decidiría el futuro de Valeria dentro de la empresa. La noticia se expandió rápidamente y llegó a los oídos de Esteban, que reaccionó con una mezcla de furia y desdén. «No tiene ninguna posibilidad», dijo a Claudia mientras brindaban con vino caro en su oficina de lujo. Pero aunque sus palabras sonaban confiadas, en el fondo no podía ignorar que Valeria había resistido más de lo que había previsto. Daniel explicó a Valeria la magnitud del desafío que enfrentaba. «Estarán preparados para destruirte en la sala. Usarán informes falsos, testigos inventados y toda la maquinaria mediática a su favor. Pero lo que no saben es que tenemos la prueba definitiva». Ella lo escuchaba con el corazón encendido por la mezcla de miedo y determinación. No podía fallar, no ahora que había soportado humillaciones públicas y rumores que habían dañado su nombre. La audiencia sería el escenario perfecto para revelar la verdad y, de paso, arrasar con la máscara de éxito de Esteban. Mientras tanto, Esteban intentaba intimidarla con gestos calculados. Una mañana, Valeria recibió en su domicilio un lujoso broche de oro acompañado de un billete escrito a mano. «Aún estás a tiempo de desistir. Piénsalo bien, querida». El cinismo de aquellas palabras la llenó de rabia. En lugar de amedrentarla, fortalecieron aún más su convicción. Guardó el broche en un cajón y lo miró con desprecio, como se observa un símbolo vacío de un pasado que ya no significaba nada. Su respuesta sería en el lugar que más le dolería, frente al juez, frente a los socios, frente al mundo. Claudia, por su parte, se encargaba de reforzar la estrategia mediática. Organizaba reuniones con periodistas para filtrar información dañina sobre Valeria, repitiendo el relato de la esposa desequilibrada que no aceptaba su papel secundario. Sin embargo, el efecto no fue tan contundente como esperaban. Algunos medios comenzaron a mostrar cautela, conscientes de que había demasiadas inconsistencias en la versión oficial. Claudia lo notó y se impacientó, pero Esteban la tranquilizó con su soberbia habitual. «En la sala del tribunal la haremos pedazos. Nadie se atreverá a cuestionarnos». La preparación para el juicio se volvió intensa. Daniel pasaba largas horas junto a Valeria, organizando documentos, revisando estrategias, practicando posibles preguntas y respuestas. Ella aprendió a contener su ira, a hablar con firmeza y serenidad, a proyectar la imagen de una mujer segura que no tenía nada que ocultar. Cada ensayo era un recordatorio de que ya no era la esposa silenciada, sino una combatiente que había encontrado en la justicia su mejor arma. Aunque la ansiedad la acompañaba de noche, durante el día se mostraba implacable. En la empresa, la tensión era evidente. Los socios se dividían entre quienes apoyaban ciegamente a Esteban y quienes preferían mantenerse al margen. Algunos comenzaban a temer que el juicio se convirtiera en un escándalo que afectara directamente al patrimonio del grupo. Valeria lo sabía y entendía que la presión también jugaba a su favor. Cuanto más ruido generara el proceso, más difícil sería para Esteban ocultar la verdad. Su estrategia era simple pero poderosa: resistir el acoso mediático hasta el día señalado. Entonces, dejar que las pruebas hablaran por sí solas. El día anterior a la audiencia, Valeria se miró al espejo en silencio. Vio en su reflejo a una mujer que ya no era la víctima que había temblado en la gala de premios, sino alguien forjado en el dolor y la traición. El miedo seguía allí, escondido en algún rincón de su pecho, pero estaba cubierto por una armadura de determinación. Daniel le envió un mensaje breve pero contundente: «Mañana todo comienza. Confía en ti». Ella cerró los ojos y respiró hondo, sabiendo que no había marcha atrás. La noche se presentó tranquila en la ciudad, pero en el interior de Valeria el torbellino era imposible de contener. Recordó cada palabra humillante, cada gesto de desprecio, cada intento de borrarla de su historia. Todo eso se había transformado en combustible para el momento que se acercaba. Sabía que la audiencia no sería el final, sino apenas el inicio de un desenlace más grande. Pero era la oportunidad de mostrar al mundo que no estaba vencida, que aún tenía voz, que aún podía luchar. Y esa certeza la acompañó hasta quedarse dormida. El amanecer del día de la audiencia llegó cargado de nervios y expectación. Los periódicos titulaban con frases sensacionalistas, describiendo el proceso como la batalla millonaria del año. Valeria se vistió con un traje sobrio, de corte impecable, que proyectaba seguridad y elegancia. Daniel la esperaba en la entrada del tribunal, serio, con una carpeta en la mano que contenía el futuro de ambos. Mientras caminaban juntos hacia la sala, el murmullo de los periodistas y el destello de las cámaras intentaban desestabilizarla, pero ella se mantuvo erguida,
consciente de que cada paso era parte de su victoria. La tensión dentro del equipo legal de Valeria era palpable. Daniel había recibido, la noche anterior, documentos adicionales que demostraban cómo Claudia había falsificado contratos con la firma digital de Valeria. Aquello era grave, porque podía escalar hasta un delito criminal. No podemos permitir que te usen como chivo expiatorio, advirtió el abogado. Valeria lo escuchaba con atención, sintiendo la mezcla de miedo y alivio. Miedo, porque entendía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Alivio, porque cada nuevo error de ellos se convertía en otra arma en sus manos. El escenario se inclinaba poco a poco a su favor. Mientras tanto, Esteban se preparaba con la arrogancia de quien se cree invencible. Lucía un traje de alta gama, acompañado de Claudia, que irradiaba satisfacción por su aparente triunfo. Hoy terminamos con ella, le susurró al oído antes de entrar a la sala. Para ellos, la audiencia era solo un trámite que confirmaría el relato de la esposa desequilibrada. Sin embargo, esa seguridad no era más que un espejismo, y Valeria lo sabía. Ella había aprendido a reconocer la fragilidad escondida detrás del exceso de confianza. Durante un receso, Esteban se acercó a Valeria en los pasillos con una sonrisa venenosa. «Podrías evitar todo esto si desapareces», le dijo en voz baja, como si fuera un consejo. Pero la mirada de Valeria era tan firme que lo dejó descolocado. «Ya no me intimidas», respondió con calma. Aquella frase marcó un antes y un después. Ya no era la mujer herida que aceptaba humillaciones, sino alguien dispuesta a devolver cada golpe recibido. Esteban, por primera vez, notó que la balanza podía inclinarse en su contra, aunque se negó a admitirlo en voz alta. Daniel aprovechó la pausa para explicarle la importancia de mantener la calma en el estrado. «Cada palabra tuya contará más que 100 rumores», le recordó. Valeria asintió, consciente de que la sala de audiencias no solo era un campo legal, sino también un teatro donde la percepción lo era todo. Mientras repasaban la estrategia, el eco de los murmullos de otros abogados y periodistas llenaba el ambiente. Todos esperaban que aquella audiencia se convirtiera en un espectáculo mediático, y Valeria sabía que estaba a punto de convertirse en protagonista de una obra que no había elegido, pero que debía ganar. Las horas pasaban y la presión aumentaba. Claudia no dejaba de susurrar al oído de Esteban, reforzando su seguridad en público, aunque sus ojos delataban cierto nerviosismo. Afuera, las noticias transmitían en directo cada movimiento, mostrando imágenes de coches de lujo estacionados frente al tribunal y describiendo la batalla como un choque de titanes. El imperio que Esteban había levantado con apariencias estaba comenzando a tambalearse, y aunque él intentaba ocultarlo con sonrisas altivas, las grietas eran visibles para quienes sabían observar. Valeria, en cambio, se mostraba cada vez más tranquila. No necesitaba gritar ni demostrar superioridad. Bastaba con su sola presencia, con esa serenidad que había aprendido a construir después de tantas heridas. Mientras Daniel repasaba con ella las pruebas, Valeria se aferraba a la idea de que cada mentira tiene fecha de caducidad. Y esa fecha se acercaba con rapidez. La certeza de que pronto expondría a Esteban frente a todos era su mayor motor. No se trataba solo de justicia, sino de dignidad. Al finalizar la jornada, Valeria salió del tribunal rodeada de cámaras y preguntas sin respuesta. No dijo nada, solo sonrió levemente, como si supiera algo que el resto ignoraba. Esteban, al verla, sintió un escalofrío que no pudo explicar. En el fondo, comenzaba a sospechar que la mujer que había intentado borrar estaba mucho más preparada de lo que jamás imaginó. La caída había empezado, y aunque él aún no lo aceptara, cada paso lo acercaba al abismo. El día más esperado llegó. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, socios de la empresa y curiosos que querían presenciar la batalla millonaria que acaparaba titulares. Valeria entró con paso firme, vestida de manera sobria pero impecable, proyectando una imagen de seguridad que sorprendió incluso a sus detractores. Esteban y Claudia ya estaban allí, rodeados de abogados de alta gama, seguros de que la victoria sería suya. El murmullo de los asistentes llenaba el aire de expectación, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar un desenlace histórico. El juez abrió la sesión con solemnidad, repasando los motivos de la disputa, control accionario, validez de documentos y la supuesta incapacidad de Valeria. Esteban tomó la palabra primero, desplegando su discurso con arrogancia. Habló de sacrificios personales, de millones en inversiones, de un imperio que debía protegerse de inestabilidades emocionales. Claudia sentía cada vez que él la mencionaba, reforzando la imagen de esposa desequilibrada. Por momentos, el relato parecía convincente, y algunos asistentes murmuraban entre sí, dudando de Valeria. Sin embargo,
Ella permanecía serena, sabiendo que su turno aún no había llegado. Cuando finalmente le dieron la palabra, Valeria respiró hondo y se levantó. Su voz no tembló al defender su lugar en la empresa, recordando con precisión su participación en los primeros años, su papel en el crecimiento de la marca y las horas interminables de trabajo invertidas. «No soy un adorno ni una invitada», dijo con firmeza, «soy cofundadora y dueña legítima de este patrimonio». Las palabras resonaron con fuerza en la sala, aunque Esteban sonrió con ironía, convencido de que pronto quedaría desmentida con sus pruebas manipuladas. El juez pidió pruebas concretas, y Valeria intercambió una mirada silenciosa con Daniel. Él asintió y sacó un pendrive de su portafolio. El ambiente cambió de inmediato, se percibía la tensión en el aire. El archivo fue conectado al sistema de audio, y la sala quedó en silencio absoluto. Entonces escuchó la voz de Esteban, clara, indiscutible. «Ella es una idiota, cree que todavía tiene derecho a algo. Cuando la declaremos inestable, todo será nuestro». La grabación era devastadora, captando incluso las risas de Claudia que acompañaban la confesión. El efecto fue inmediato. Algunos accionistas se miraron entre sí con horror. Otros tomaron notas apresuradas. Los periodistas empezaron a enviar mensajes frenéticos, anticipando titulares explosivos. Esteban palideció, mientras Claudia intentaba mantener la compostura, aunque sus manos temblaban visiblemente. El juez pidió silencio, ordenando que la grabación continuara. Las pruebas eran tan contundentes que cualquier argumento previo quedaba en ruinas. Valeria observaba en silencio, disfrutando cada segundo del derrumbe público de quienes habían intentado aniquilarla. Cuando terminó el audio, la sala estalló en murmullos. El juez golpeó la mesa con su mazo, exigiendo orden. Las acusaciones contra la señora Muñoz carecen de validez. Esta evidencia demuestra una conspiración en su contra. Habrá consecuencias legales, declaró con tono firme. Esteban intentó protestar, pero sus palabras se ahogaban entre abucheos y la incredulidad de quienes alguna vez lo admiraron. Claudia se hundía en su asiento, incapaz de sostener la mirada de nadie. En ese instante, la balanza de poder se había roto para siempre. Valeria volvió a sentarse, con el corazón desbocado pero el rostro sereno. No necesitaba hablar más. La grabación había hecho por ella lo que años de silencios no habían conseguido. Daniel, a su lado, apretó su mano con discreción, transmitiéndole apoyo y orgullo. El tribunal había escuchado la verdad, y el mundo entero pronto lo sabría. Esa victoria no borraba las heridas, pero le devolvía la dignidad que Esteban había intentado arrancarle. Por primera vez, Valeria sintió que la justicia estaba de su lado. A la salida del tribunal, el caos mediático fue absoluto. Micrófonos, cámaras y flashes la rodeaban, buscando declaraciones. Ella no dijo nada, solo caminó con la frente en alto, consciente de que su silencio era más poderoso que cualquier discurso. Esteban, en cambio, fue asediado con preguntas incómodas, convertido en el villano de la historia. La escena no solo marcaba el inicio de su caída, sino también el renacimiento de Valeria. El día en que intentaron destruirla se había convertido en el día de su victoria más resonante. ¿Y tú? ¿Serías capaz de exponerte frente al mundo entero, arriesgando tu intimidad y tus heridas más profundas, con tal de demostrar tu verdad y recuperar tu dignidad? El eco de la grabación aún resonaba en las noticias cuando la empresa comenzó a tambalearse. Las acciones, antes símbolo de solidez, se desplomaban a cada minuto, reflejando la pérdida de confianza de los inversores. Valeria, que hasta hace poco era vista como un fantasma del pasado, ahora era reconocida como la pieza clave del futuro. Esteban, en cambio, se convirtió en la representación viva de la corrupción y la mentira. Los periodistas lo perseguían a la salida de cada lugar, mientras titulares lo describían como el millonario caído. El imperio que había construido con soberbia se resquebrajaba ante los ojos del mundo. El juez, tras escuchar el audio, ordenó medidas inmediatas, suspensión temporal de Esteban de sus funciones y apertura de una investigación paralela por falsificación de documentos. Claudia, implicada en la conspiración, quedó señalada públicamente, con riesgo de ser procesada penalmente. La sala de juntas se convirtió en un hervidero. Algunos socios, antes aliados de Esteban, buscaron acercarse a Valeria para proteger sus intereses. Ella los escuchaba con serenidad, sabiendo que esas súplicas no provenían de lealtad, sino de miedo a perder su patrimonio. Aprendió a reconocer quién se arrimaba por conveniencia y quién por respeto. Mientras tanto, Daniel mantenía reuniones estratégicas con el consejo directivo. La empresa necesita una nueva cara, alguien capaz de devolver confianza y transparencia, afirmaba con firmeza.
Todas las miradas recaían en Valeria, aunque ella prefería escuchar antes de aceptar. Sabía que el reto era enorme. No solo debía limpiar la imagen de la compañía, sino también garantizar su estabilidad en el competitivo mundo de las inversiones. Estaba dispuesta a asumir ese desafío, pero a su manera, con la dignidad de quien ha aprendido a no dejarse manipular nunca más. En paralelo, la prensa internacional amplificaba el escándalo. Revistas de negocios de lujo dedicaban portadas a la historia, mostrando a Valeria como símbolo de resiliencia. Las imágenes de Esteban huyendo de reporteros se viralizaron, ridiculizándolo en las redes sociales. Claudia desapareció de la esfera pública, evitando el acoso mediático. El contraste era evidente. Mientras ellos se escondían, Valeria aparecía con elegancia en eventos sociales, demostrando que no tenía nada que ocultar. Cada aparición suya era una declaración de poder, un mensaje claro de que había sobrevivido a lo peor y ahora emergía más fuerte. Esteban, acorralado, intentó contactar a Valeria en privado. Le envió mensajes pidiéndole una reunión para resolver las cosas sin destruirlo todo. Ella los leyó sin responder, consciente de que se trataba de un último intento desesperado por recuperar control. No había espacio para reconciliaciones, solo para justicia. Daniel le recordó: un movimiento en falso podría darte la imagen de débil. Mantente firme. Lo tienes donde siempre quisiste. Valeria lo escuchó y sonrió con calma. El tiempo de suplicar había terminado. Ahora era ella quien dictaba las reglas del juego. En una nueva reunión del consejo, los accionistas exigieron una reestructuración inmediata. Fue entonces cuando el juez notificó oficialmente que Valeria quedaba reconocida como accionista mayoritaria y, por lo tanto, con derecho a asumir la presidencia de la empresa. La sala estalló en comentarios, algunos de sorpresa, otros de aprobación. Valeria aceptó el nombramiento con serenidad, consciente de que ese momento marcaría el inicio de una nueva etapa. Esteban, que se encontraba presente, bajó la cabeza en silencio, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad que él mismo había pronunciado en la grabación. La caída del matrimonio era ya un espectáculo público. Programas de televisión analizaban cada detalle, desde la gala en la que Valeria fue humillada hasta la audiencia donde dio la vuelta al tablero. La gente la admiraba por su fortaleza, comparándola con ejemplos de mujeres que habían sabido levantarse en un mundo dominado por hombres arrogantes. Ese reconocimiento social no llenaba el vacío emocional que Esteban había dejado, pero le daba a Valeria una sensación de triunfo legítimo. Era la prueba de que el dolor podía transformarse en poder. Esa noche, al salir del edificio tras ser nombrada presidenta, Daniel la acompañó hasta su coche. «Hoy diste el paso que cambiará tu vida», le dijo con voz grave pero cálida. Valeria respiró profundamente, observando las luces de la ciudad reflejadas en los rascacielos. «Sí, Daniel. Hoy dejé de ser la sombra de alguien y empecé a ser la dueña de mi historia». Con esas palabras, cerró la puerta del coche y partió, dejando atrás las ruinas de un imperio corrupto y abrazando el renacer que siempre había merecido. La imagen de Esteban desplomado en la sala de juntas quedó grabada en la memoria de todos. Aquel hombre que alguna vez fue temido y admirado ahora caminaba por los pasillos como un fantasma. Los empleados, antes serviles, los saludaban con indiferencia o evitaban cruzarse con él. La prensa seguía persiguiéndolo, describiéndolo como el millonario caído en desgracia. En cambio, Valeria ocupaba la presidencia con naturalidad, recibiendo visitas de inversores y socios que querían conocer sus planes. El contraste era tan evidente que incluso los más leales a Esteban empezaban a distanciarse. Claudia desapareció de escena, dejando a Esteban enfrentarse solo a las consecuencias. Los rumores decían que había huido al extranjero para evitar investigaciones, otros aseguraban que buscaba vender información a cambio de inmunidad. Esteban la maldecía en privado, pero en el fondo sabía que sin ella estaba perdido. La mujer que lo había impulsado a traicionar a su esposa lo abandonaba ahora que ya no quedaba gloria ni patrimonio que repartir. Valeria, observando todo desde su nueva oficina, comprendió que la justicia a veces no requiere venganza activa. Basta con dejar que cada traidor se hunda en sus propias trampas. En sus primeras semanas como presidenta, Valeria inició una profunda reestructuración. Convocó a especialistas para modernizar las operaciones, revisó contratos y puso fin a acuerdos dudosos que Esteban había firmado para favorecer sus inversiones personales. La transparencia se convirtió en su bandera, y pronto la confianza de los socios regresó. Las revistas de negocios la presentaban como un ejemplo de liderazgo femenino en el mundo corporativo. Aunque algunos intentaban reducir su éxito a una revancha sentimental, Valeria demostraba día a día que su capacidad iba mucho más allá de un drama personal.
Daniel estaba siempre a su lado, asesorándola y celebrando cada victoria silenciosa. Entre ellos, la relación profesional se iba tiñendo de una complicidad cada vez más personal. Había miradas que hablaban más que las palabras, silencios que se llenaban de comprensión mutua. Una noche, después de una larga reunión con inversores italianos, Daniel la invitó a cenar en un restaurante frente al mar. La velada, sencilla pero elegante, se convirtió en un momento íntimo en el que ambos dejaron de hablar de leyes y contratos para hablar de sueños y futuro. «Has cambiado tanto, Valeria», dijo Daniel mientras la observaba con ternura. «Ya no eres la mujer que encontré desesperada en aquel café. Ahora eres la dueña de todo lo que siempre mereciste». Ella sonrió, consciente de la verdad en sus palabras. «He cambiado porque no me dejaron otra opción», respondió. Entre copas de vino y un ambiente de discreta alta gama, ambos comprendieron que estaban cruzando una frontera invisible. Cuando Daniel tomó su mano, Valeria no la retiró. El pasado aún dolía, pero un nuevo camino se abría frente a ella. Mientras tanto, Esteban se refugiaba en su mansión, rodeado de lujos que ya no significaban nada. Las paredes cubiertas de arte y las colecciones de relojes caros se habían convertido en un recordatorio cruel de lo que había perdido. Bebía en soledad, maldiciendo a todos, convencido de que era víctima de una conspiración. Sin embargo, la verdad era simple. Su caída no había sido provocada por enemigos externos, sino por su propia arrogancia. El hombre que se creía intocable ahora no tenía a nadie a su lado, ni socios, ni amantes, ni respeto. Solo quedaba él, desnudo ante su fracaso. La noticia del nuevo contrato en Ibiza fue la confirmación de la transformación de Valeria. Allí firmaría junto a inversores italianos un proyecto turístico de gran impacto, consolidando su imagen como líder empresarial. Daniel la acompañaría en el viaje, no solo como abogado, sino como socio en un futuro prometedor. La prensa describía la operación como un renacimiento para la compañía, y para Valeria significaba algo aún más profundo, la prueba de que era capaz de levantarse de las ruinas y construir algo mucho más sólido. La noche antes de partir, Valeria se asomó al balcón de su nueva oficina, observando las luces de la ciudad. Recordó el dolor, la humillación y el miedo que alguna vez la paralizaron. Ahora, esas memorias no la debilitaban, eran la base de su fortaleza. Sabía que aún quedaban cicatrices, pero también que había aprendido a vivir con ellas. El hombre que quedó, pensó, refiriéndose a Esteban, es apenas un recuerdo. Yo soy lo que viene después. Y con esa convicción, se preparó para dar el último paso hacia su nuevo destino. El avión privado aterrizó en Ibiza al amanecer, iluminando la isla con tonos dorados que parecían anunciar un nuevo comienzo. Valeria descendió acompañada de Daniel, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Los inversores italianos los esperaban en un resort de lujo, ansiosos por firmar el acuerdo que consolidaría la expansión de la compañía en el sector turístico. Para Valeria, aquel viaje no era solo un negocio, representaba la confirmación de que había logrado sobrevivir a todo lo que intentaron arrebatarle. Cada paso en la pista era una declaración de victoria. En la reunión, Valeria expuso con claridad su visión. Habló de sostenibilidad, de oportunidades estratégicas y de cómo transformar la compañía en un referente de confianza. Los inversores la escuchaban atentos, admirados por la seguridad con la que se desenvolvía. Ya no era la mujer silenciada en un rincón de eventos sociales, sino la protagonista absoluta. Daniel observaba con orgullo, consciente de que estaba presenciando el nacimiento de una líder que había aprendido a convertir la herida en poder. El contrato se firmó, sellando una nueva era de inversiones para la empresa. Después de la firma, la prensa local pidió entrevistas. Valeria aceptó una de ellas, concedida a una revista de negocios internacional. En la portada, la presentaron como la mujer que transformó su dolor en patrimonio. Ella habló con honestidad sobre su viaje, sin victimizarse, pero tampoco sin ocultar las batallas libradas. Las cicatrices no se borran, pero se convierten en fuerza, dijo con una sonrisa serena. Esa frase fue replicada en redes sociales, inspirando a miles de mujeres que veían en ella un ejemplo de resiliencia en un mundo donde tantas veces eran subestimadas. Esa misma noche, Daniel la invitó a cenar frente al mar. El restaurante, discreto pero de alta gama, ofrecía vistas privilegiadas de las aguas turquesas. Entre copas de vino y un ambiente cálido, la tensión contenida durante meses se desató. Ahora que todo terminó, ¿qué es lo que quieres para ti?, preguntó él, mirándola con seriedad. Valeria suspiró, dejando que la brisa marina acariciara su rostro. Quiero vivir, Daniel. Quiero sentir que todo lo que soporté no fue en vano.
Y quizás, darte una oportunidad a ti también. La confesión los acercó de una forma inevitable. Daniel tomó su mano con cuidado, como quien entiende el peso de lo que significa un nuevo comienzo. Ella no apartó la mirada, sabiendo que aunque todavía dolía el pasado, tenía derecho a un futuro distinto. El beso que siguió no fue impulsivo, sino consciente, un pacto silencioso entre dos personas que habían encontrado en medio del caos una razón para creer. Esa intimidad selló algo que no estaba escrito en contratos, pero que tenía el mismo valor, una promesa de acompañarse en lo que vendría. Al regresar al resort, Valeria se detuvo unos minutos frente al mar. El sonido de las olas le recordaba que la vida siempre se mueve, incluso cuando uno siente que todo se ha detenido. Cerró los ojos y recordó aquella noche en que Esteban la humilló frente a todos. La mujer que salió corriendo de ese salón ya no existía. En su lugar estaba una Valeria renovada, más fuerte, más consciente de su valor. Sonrió al darse cuenta de que había logrado lo impensable, transformar la traición en un motor de renacimiento. Los días en Ibiza pasaron entre reuniones exitosas y momentos de descanso. Valeria disfrutaba de caminatas al atardecer, de conversaciones largas con Daniel y de la sensación de paz que tanto había anhelado. La prensa seguía publicando sobre su victoria, pero ella ya no necesitaba titulares para sentirse validada. Lo importante era la calma interior que había alcanzado. Había ganado la guerra, pero sobre todo, había recuperado su voz, esa que durante años intentaron silenciar. Y ahora se permitía, por primera vez en mucho tiempo, simplemente ser feliz. La última mañana en la isla, Valeria levantó una copa de champán en la terraza del resort. «Hoy soy la dueña de mi historia», murmuró, mirando el horizonte azul que parecía no tener fin. Daniel se unió a su lado, sosteniendo otra copa, y juntos brindaron por el futuro. No sabían exactamente qué les depararían los próximos años, pero lo cierto era que Valeria ya no caminaba en la sombra de nadie. Había comenzado otra vez, con cicatrices que se transformaron en fuerza y con la certeza de que nunca más permitiría que nadie decidiera por ella. ¿Piensas que esta historia fue dura? Entonces espera a escuchar lo que vivió una mujer cuando su propio marido la humilló diciéndole: «Pareces una ballena». Ella no respondió en ese momento, pero al día siguiente tomó una decisión que sacudió por completo su vida. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi marido dijo: «Pareces una ballena», porque el final es tan impactante que no podrás dejar de pensar en él. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.